Buenas, soy Juan Luis Aresuro Oliva, Gachi para los amigos, y bueno, así que para vosotros y vosotras, Gachi. Soy miembro de Garavide, soy activista lingüístico de Garavide, y hoy os voy a hablar del tema de la activación social en torno a la lengua. Como sabéis mejor que yo, dentro del curso IBIL 2021-2022, estamos en el segundo módulo, ámbito de revitalización lingüística, y el tema concreto será el de la activación social. Decir que es una sesión nueva, que no se ha ofrecido hasta la fecha, y es el trabajo que he realizado en la última semana, cuando me senté delante de un papel en blanco y he conseguido llegar hasta aquí. Entonces, no es nada acabado, sino que es el principio de un tema que os queremos mencionar. El índice de la sesión, que será de unos 40 minutos, y espero que no sea pesado, pues constará de 6 puntos. Primero será la situación de Euskal Herria y del euskera, muy brevemente. Una segunda reflexión con respecto a todas las lenguas del mundo, y es una teoría de Sánchez Carrión Chepech, y son los 3 factores de las lenguas. Un tercer punto, que es el recorrido histórico de las campañas de sensibilización en los últimos 60 años, y veremos ejemplos concretos de campañas de los últimos 50 años a diferentes niveles. Y para terminar, comentar una serie de acciones normalizadoras a pequeña escala, y luego, para que me quede a gusto así, será unos temas a tener en cuenta, o temas que me surgen a mí que quiero comentaros. Sobre respecto a la situación de Euskal Herria y del euskera, pues está claro, estamos todos en este planeta, estamos en el mundo, y hay según algunos 6.000 lenguas, según otros 7.000 lenguas, entonces ahí está. Entonces formamos parte de ese mundo, pues estamos personas de 20 comunidades. Dentro del mundo, pues estamos en Europa, Euskal Herria y el euskera se sitúan en Europa, y como veis estamos en el sur de Europa, entre 2 estados, el español y el francés, y su lengua, el euskera, pues no, por una parte no sabemos de dónde viene y no tiene parentesco con ninguna otra lengua. Esa es una realidad que existe. Y ya concretando un poco más, pues Euskal Herria, o el País Vasco, pues es un país pequeño, de pocos kilómetros cuadrados y unos 3 millones de habitantes. Pero aunque sea pequeño, está muy dividido. Está dividido entonces en 2 estados, esta parte del Estado español y esta el Estado francés, y dentro del Estado español vivimos en el estado de las autonomías. Entonces tenemos 2 comunidades diferentes, lo que llamamos o llaman comunidad autónoma y lo que es Nafarroa o Navarra. Y luego aquí parece un queso Gruyère, parece un queso porque toda esta zona, aunque esté en la provincia de Álava, pues pertenece a Burgos. Entonces la realidad territorial es muy compleja, y esto tiene mucha repercusión tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural y, como no, como en el ámbito de la lengua. Y entrando un poco al tema, después de explicaros un poco, muy brevemente, cuál es la situación territorial, pues sucede algo parecido con la situación legal del euskera. El euskera vive 3 situaciones, una que es de oficial, que es en la Comunidad Autónoma Vasca. Cooficial, bueno, hay 2 lenguas oficiales, el castellano y el euskera. Entonces, en teoría, tiene la misma presencia, pero no ocurre así. Entonces, aunque el euskera es oficial, y eso ayuda mucho, pues todavía la realidad no son parejas. Entonces, por ejemplo, pues se ha conseguido que para ser profesor o profesora de niños, niñas, pues el euskera sea imprescindible. Pero para ser médico, para ser enfermero o enfermera, para ser pediatra, aunque sea un pueblo euskaldun, pues, o para ser ertzaina, que es policía autonómico, pues no hace falta el euskera. Cada vez se exige más, pero todavía, por ejemplo,
habrá más ertañas que no saben euskera que lo saben. Así que el ser oficial, la lengua, tampoco quiere decir que se consiguen todas las cosas. La situación de Navarra es compleja. En este momento no, pero ha tenido durante décadas un gobierno que ha trabajado en contra de la lengua. Entonces se divide en tres zonas. Hay una zona, la zona parte de Navarra, que es la más euskaldun, donde el euskera es oficial. La zona central de Navarra, donde está la capital, Iruña, Pamplona, que es conocida por los Sanfermines, que es semioficial, y toda la zona del sur es que el euskera no es oficial. Entonces hay una situación muy diversa. Antes la palabra que no me salía, pues están dispuestos a que sea una pieza de museo, algo del pasado, algo bonito, pero en Navarra ha habido un gobierno que ha trabajado en contra de la lengua, en contra de su rehabilitación, y aquí está esa separación en tres zonas. Y decir que en muchas zonas de Navarra se valora mucho más para un puesto de trabajo el inglés, por ejemplo, que el euskera. Y luego la situación en Iparralde es que el euskera no es oficial, de ninguna manera. Eso tiene entidades semipúblicas que potencian esa oficialidad, pero todavía no es oficial, porque en Francia la única lengua oficial es el francés. Entonces no es casualidad que, según todos los estudios que se realizan, entre las lenguas minorizadas que tienden a desaparecer está el euskera en Iparralde, en el norte del país. Entonces, como veis, la situación legal del euskera y tanto como la territorial, pues es compleja. Un poco para abordar dónde tenemos que incidir en el ámbito de la activación social. Pasamos al segundo punto, y son los factores de las lenguas, no del euskera, sino de todas las lenguas del mundo. Entonces es una teoría, como os he dicho, de Sánchez Carrión Chepech, y es una presentación que he realizado, porque he estado unos 20 años en Emun como comercial, un poco potenciando el tema del euskera en las empresas, y es una diapositiva que me ha ayudado mucho en más de 100 empresas para explicar a responsables, gerentes y personas de las empresas. Y creo que es importante para el tema y también para el tema de la activación social. Entonces, todo idioma tiene tres factores, que son la motivación, el conocimiento y el uso, y todas las personas del mundo, ante todas las lenguas, estamos en alguna posición. Con respecto al euskera, pues los tres factores de la lengua se pueden obtener por vía natural o por vía cultural. La vía natural es cuando nuestra lengua es el euskera. Entonces hacemos este recorrido, estos son vasos comunicantes. Entonces una persona cuya lengua materna es el euskera, o un niño o una niña, lo usa. Como lo usa, lo conoce, y como lo usa y lo conoce, pues está motivada en esa lengua. Es el recorrido natural. Durante décadas hemos tenido el problema que la gente no estaba alfabetizada. Entonces hacía este recorrido, pero luego se tenía que alfabetizar. Y el recorrido cultural es el contrario. Es cuando tu lengua materna no es el euskera, entonces te hace falta para aprender, tener motivación. Cuando esa motivación llega a un nivel de suficiencia, pasa al conocimiento. Entonces, cuando uno, tendría que aprender euskera para ayudar a mi hija o a mi hijo a los estudios, pues si no llegas a este nivel de suficiencias, no se empieza a llenar este vaso. Y lo mismo pasa con el vaso del conocimiento, que cuando llega a un nivel de suficiencia, pasa al uso. Entonces la gente que te dice, yo sí, en la calle sí, con los amigos, pero en el trabajo no. Pues ese es que todavía no ha llegado a ese nivel de suficiencia. Entonces, ¿en qué radica la importancia de todo esto? Es que la gente tiene en mente que una lengua solo tiene un factor, que es el conocimiento, y el que no sabe lo tiene que aprender. Y eso no es así. Entonces esto abre muchos ojos, porque entonces hay que trabajar en los tres ámbitos.
¿Por qué hay que trabajar los tres ámbitos? Porque no va a llegar nunca una situación en que todo el mundo lo sepa, todo el mundo esté motivado para que todo el mundo lo use. Entonces, como hay diferentes situaciones, tenemos que trabajar los tres ámbitos, tanto el conocimiento, la motivación y el uso. Entonces, tiene que ser un proceso participativo, flexible, de consenso, con compromisos. ¿Por qué? Porque las personas están en diferentes situaciones. Entonces, conocimiento sí, pero conocimiento a través de la motivación le tenemos que dar uso. Y en todas las campañas, en todas las dinámicas que os comentaré, al final lo que se potencia es la motivación. ¿La motivación para qué? Para aprenderlo o para usarlo. Entonces, bueno, creo que me he alargado un poco, pero para mí es sobre todo para los que son activistas lingüísticos, no, pero la mayoría de la gente se centra aquí. Y solo centrándose aquí no abordamos el tema. Y bueno, ya pasamos un poco a lo que es más activación lingüística. Entonces empezaré por comentar un trabajo que es reciente, todavía no se ha publicado, es de una compañera, Onitza Legorburu Larrea, acaba de terminar. Entonces, ha estudiado los carteles de los últimos 60 años, desde el 70 y pico hasta hoy en día. Entonces, ha realizado, estudiando estos carteles, un informe de 200 y pico páginas. No he tenido tiempo de analizarlo entero, pero hay un par de consideraciones a tener en cuenta. En los últimos 60 años ha habido tres fases que van de 20 en 20 años. De los años 60 y 70 pasamos de la tradición a la vanguardia. En los años 80 y 90 pasamos del conflicto a la despolitización. Y en los últimos 20 años pasamos de la despolitización a la infantilización. Entonces lo veremos gráficamente. Os traigo 4 carteles de cada época. Entonces aquí decir, sin entrar en historia, el pueblo vasco es un pueblo que viene de antaño, que ha sufrido guerras por querer preservar sus derechos, y una época muy mala para nuestro pueblo y para su lengua ha sido el franquismo. El general Franco, que se sublevó en el 36, ganó una guerra y vivió desde el 39 hasta 1975, por desgracia demasiados años. Entonces, tanto los ataques a nuestro pueblo como a su lengua fueron muy fuertes. Por ejemplo, nuestros padres y madres eran castigados por hablar el euskera en el colegio. Entonces venimos de unos decenios en que el euskera estaba prohibido, y justo a finales del franquismo, por los años 70, y cuando murió, ahí se activó una dinámica a favor del euskera. Entonces, por ejemplo, este cartel que es del 75, pues tiene un carácter clásico, pues se une a una cuerda al mundo rural. Dice que la euskera no se soltará, no se librará ella sola, que todos tenemos que hacer cosas, que mirar este cartel no es suficiente. Y luego, en esta época, todavía el movimiento a favor del euskera no está organizado. Entonces aquí se ve que una asociación de vecinos, en este caso de San Sebastián, pues, y con la ayuda de una caja laboral popular, que es un banco cooperativo, pues pone este cartel. Otro cartel de esta época, y muy bueno, es el euskera que entre al mercado, al barrio, a la escuela, a la fábrica. Y este cartel me parece muy inteligente, porque la gente tiene en mente que es importante la escuela, pero aparte de la escuela es muy importante que entre a otros factores. Pero tampoco lo hacen las asociaciones de familia. Y otros 2 carteles tenemos aquí, por ejemplo, en el 70 y pico, pues era importante, pues por ejemplo, demostrar que se podía, para vivir en euskera, pues una radio que hacer 24 horas en euskera. Entonces se hizo un festival cuyo objetivo era ese, no todos los días, sino un día que se podía vivir en euskera. Y esta es la primera campaña que se hace a nivel nacional. Cuando digo a nivel nacional es a nivel de Euskal Herria. Porque lo que os he enseñado antes no es
la Euskal Herria política actual, sino que es la Euskal Herria cultural, que queremos preservar y que queremos llevar adelante la mayoría de los euskaltzales y de los abertzales. Entonces, esta campaña, que la hace Euskaltzaindia es la única entidad por el euskera que tiene más de 100 años y que nació antes del franquismo. Esta es la primera campaña a favor del euskera que se hace a nivel nacional, a nivel de Euskal Herria. Entonces, como veis, la única asociación es Euskaltzaindia y tiene este carácter. Pasamos a la segunda fase y aquí cambia. Aquí ya los que realizan los carteles o la dinámica son asociaciones de pro-euskera que se han creado. Pues aquí aparece Euskal Herria en euskera, SAEK, EKB, Kontseilua, y lo que se hace es fruto de la politización que se vive. Politización, entre otras cosas, a favor de nuestra tierra y de nuestro idioma, el euskera. Entonces tienen un mensaje contundente. Entonces aquí aparece pues, Euskal Herria en euskeras, que es en Euskal Herria en euskera, que es el nombre de la asociación, que todavía hoy existe, y Etaquicho, y no hay más, en euskera y no hay más. Entonces aparece el mapa de Euskal Herria, entonces está bastante más politizado que los anteriores. Lo mismo pasa con este cartel de AEK, que ya hace Euskal Herria, un pueblo, una lengua, y los otros carteles serían estos dos. Uno sería otra campaña a nivel general que se realizó, Bateginik, entre las ikastolas y el movimiento EKB. Aquí también se incide en todo Euskal Herria, y este sería ya un cartel más nuevo, pues ya de Kontseilua, entonces que hace falta un acuerdo para el siglo XXI. Entonces aquí pasamos ya de un clasicismo a una vanguardia. ¿Qué ha pasado? Y luego, aquí todos los carteles son de entidades pro-euskera, pero la administración no toma parte. Y en esta última época, que hemos dicho que se pasa de la despolitización al infantilismo, pues por una parte se ve que la administración y sobre todo el gobierno vasco ya pone en marcha campañas y que se da una infantilización. Entonces, este cartel es de un pueblo en el que se trabaja mucho por la lengua, en el que hay mucho inmigrante, mucha gente que no sabe. Entonces, por ejemplo, hacen un maratón a favor del euskera, por aparece la imagen de unos niños, niñas. Otra campaña que fue muy polémica, Pixka bat es mucho. Pixka bat en euskera es un poco es mucho. Entonces fue bastante polémica, a ver si un poco es poco o si un poco es mucho. Pero aquí también se ve, pues ahora, no sé si vaticinaban algo, aparece aquí el virus UCAN. Entonces, esta es otra campaña. Y otras dos campañas, por ejemplo, este es el Chanchangorri, que es un pájaro, que ha puesto también el gobierno vasco, pues para potenciar el uso del euskera, y aparece en un montón de sitios en la administración, etcétera. Y esta es una campaña entre movimientos sociales por el euskera y el gobierno vasco para super Mintzalagunak. Mintzalagunak pues se junta gente que sabe euskera con gente que está aprendiendo, pues para hablar, para ayudar. Entonces aquí también se ve, pues, ¿qué es esto? Un poco lo que decimos, lo de la infantilización. Entonces, todavía este trabajo no se ha publicado, pues yo creo que, bueno, que es interesante. Yo creo que en el futuro le sacaremos provecho a este trabajo. Y ya, pasando del Ecuador, en el cuarto punto, los tipos de campaña de los últimos 50 años. Entonces, algunas campañas han sido a nivel nacional y otras a nivel local. Ha habido campañas, fiestas de sensibilización como Korrika, Herri Urrat, Euskaraldia, etcétera, etcétera. Entonces, os explicaré con ejemplos y lo mismo a nivel local. Si no, os voy a repetir. Con respecto a las campañas, una muy importante es la Korrika. La Korrika la organiza AEK, que es una entidad que promueve el conocimiento que enseña euskera y alfabetiza en euskera. Entonces, es una Korrika
el año que viene se realizará la edición número 22, se hace cada 2 años. Entonces, durante 10 días y 10 noches, las 24 horas del día, se pasa un testigo de una persona a otra y se realiza unos 2.200 kilómetros. Y recorre todo el País Vasco, zonas de todas las comunidades, urbanas, rurales, etc. Por ejemplo, este es el final de hace 2 corricas en Vitoria, pues se ve que es un final multitudinario. Decir que hablamos de sensibilización, hablamos de acción social, pero todas las dinámicas y fiestas principales que estamos viendo, como esta de Corrica y otra de las Icastolas, tienen, aparte de la sensibilización, tienen dos objetivos principales. Una, obtener fondos, sacar dinero, y otra, juntar mucha gente. Entonces, cada kilómetro de la Corrica hay que pagarlo, entidades o personas, y luego ya veis que ahí no se ven todos y todas, se ve mucha gente. Y luego todos los kilómetros y todos los fines no son tan masivos, entonces pongo esta foto porque también en el entorno rural se incide, y este es el kilómetro que hizo Garavide en la última campaña, en la Corrica 21, bajo el lema Hizkuntza Indígena Caurrera, adelante las lenguas indígenas, y he puesto esta foto porque es ese kilómetro y las 2 personas que llevan el testigo son mis hijas. Entonces, pues por eso pues, me ha parecido bien poner la foto. Otro tipo de campaña de sensibilización es muy importante, os he comentado, las hacen las Icastolas, las hacen en 5 territorios, pero bueno, el esquema es el mismo. Se junta decenas de miles de personas en un lugar. El objetivo, aquí está, pues bueno, aquí se ve que hay fiesta, que hay un festival, que hay un tablado, que hay, esta sería, aquí le llamamos choznas, estilo de bares, los que se venden comida y bebida, para que la gente lo pase bien, pero sobre todo para sacar dinero. Y aquí se ve pues muy claro, ¿no? Euskera, Corazón y Castola. Un poco con qué objetivo. Este tipo de fiestas se realizan anualmente. Bueno, estos años no se está haciendo de modo normalizado por la pandemia. Entonces son fiestas que reúnen hasta más de 100.000 personas en algunos casos, y en el caso que menos, pues a 40.000. Son muy masivas, pero hay que decir que después de 40 años de experiencia ya se está estudiando cómo calendarizarlo, cómo renovarlo. Otra campaña que ya no tiene que ver con la Corrica ni con las Icastolas, es la que hace Kontseilua, y a mí esta es la campaña que más me ha gustado, porque es muy visual y muy práctica. Euskeraz bizi nahi dut, no es que tengo derecho, no es que me tienen que dejar, no, quiero vivir en euskera, y me parece tanto el estilo como, aquí se han hecho camisetas, gorros, de todo, entonces me parece una campaña muy interesante. Y para llegar a la gente, muchas veces tenemos mucho rollo, muchos informes, pero a la gente, al gran público, a nuestra gente se llega con mensajes claros y concretos. A mí este es uno que me ha gustado mucho. Y luego, una campaña importante en los últimos años, y que es novedosa, es Euskara al Día. Euskara al Día, por una parte, hemos vivido décadas duras, por conflictos también entre euskaltzales y abertzales, gente que apostamos por nuestro pueblo y por nuestra lengua, en los que las entidades pro-euskera, o varias de ellas, y el gobierno vasco y las instituciones han estado, bueno, en pelea, más que en colaboración. Entonces, con esta campaña se ha logrado una colaboración entre entidades sociales y entidades públicas. Entonces aquí se ve la foto, ¿no? Aquí se ve corbata, chaquetas y se ve también nikis. Entonces esta ha sido una foto poco común. Entonces por una parte está esa novedad, que hay un acuerdo, y por otra parte esta campaña no tiene como objetivo ni juntar mucha gente ni obtener dinero. Lo que tiene como objetivo es el
potenciar el uso y el conocimiento del euskera. Entonces, la última campaña, el lema fue Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan. Más, con más gente, más veces. Y luego, otro tema importante es, y a mí me cansan, hay el día de todo. Entonces, otro día es el día del euskera. Y aquí pone euskera, irironte y octavo según. El euskera tiene 365 días. No podemos decir que este es el día del euskera, que me parece que es el 3 de diciembre. Entonces, decir, no, el día del euskera es siempre. Entonces, estos son una campaña para potenciar el uso y el conocimiento. Luego, a mí no es que me guste demasiado el fútbol, pero en todas las campañas que hace todo el mundo, se intenta que gente o entidades prestigiosas ayuden a la campaña. Entonces, por ejemplo, esto es, en la campaña, pues el Athletic es un equipo conocido que junta cada 15 días 40.000 personas en su estadio, pues antes del partido hacen. Entonces, es un caso evidente, pues bueno, también que hay gente, entre comillas, con importancia pública que apueste por el tema. Y luego la publicidad, la comunicación, ¿hasta dónde puede llegar? Pues Euskera al día, pues hasta las mascarillas, pues se aprovecha. Normalmente cada vez miramos más al suelo, pero todavía algunos miran a la cara. Entonces, pues, entonces Euskera al día, os pongo tanto material, pues porque es reciente y bastante novedoso. Luego, con respecto a campañas para fomentar el conocimiento, pues este es un cartel bonito, sin ser tan serio, por ejemplo, un cartel de AEK que aquí hacen publicidad de los cursos de euskera en verano. Entonces, en vez de unir el euskera con el frío, con el sufrimiento, con esto, pues bueno, unirlo pues con el sol, con la sombrilla. Entonces, este sería un cartel para animar a la gente a aprender y a alfabetizarse en euskera. Luego hay campañas concretas. Por ejemplo, este es un cartel que anima a los jóvenes a sacar el carnet, a los y las jóvenes a sacar el carnet de conducir en euskera. ¿Por qué? Porque hasta hace pocos años solo se podía hacer en castellano. Ahora hay la posibilidad de hacerlo en euskera, pues la gente tiene la tradición de hacerlo en castellano. Entonces, una campaña para que se saque concreta. O esta es la publicidad de una escuela. Entonces, entre las escuelas pues, públicas y castolas pues, hay competencia. Y quién tiene mejor comedor, quién tiene mejor pedagogía, quién tiene servicio de autobús, también entre lo que ofrecen, pues muchas veces ofrecen pues, el euskera o el poder vivir en euskera, el fomento del euskera como atraer pues, a los niños y niñas y a los padres. Y ya para terminar, esta es por ejemplo una pegatina que se suele muchas veces en fiestas, etcétera, pero esta es una pegatina de, bueno, denuncia o cuando hay un cartel solo en castellano, pues se le pone esta pegatina, eta hau zergaitik ez euskeraz. Y esto, ¿por qué no también en euskera? Entonces es una herramienta pequeña, de poco coste, que tiene su eficacia. Y bueno, para la activación social, por una parte es importante la comunicación, pero por otra parte es importante activar espacios y el activar actividades. Entonces aquí lo que es importante es que nosotros, las personas, en un territorio, en nuestro país, tenemos unas funciones y el objetivo es lograr una comunidad lingüística. Que los euskaldunes en el País Vasco logremos ser una comunidad lingüística y que a las personas demos herramientas para poder vivir en euskera. Entonces, no os voy a explicar qué es lo que se ha hecho con respecto al euskera en los últimos 50 años, porque en el curso vais a trabajar sobre todo esto y aparte que me estoy alargando, solo haceros un comentario. Y es que la gente tiene aquí la enseñanza. Cree que si la enseñanza todos los niños y niñas aprenden en euskera o otra lengua minorizada, el tema está resuelto.
Y lo que tengo claro, aparte de otro montón de cosas que hemos visto, como medios de comunicación, etcétera, la importancia del mundo laboral y de la administración. Si en el mundo laboral y en la administración el euskera o otra lengua minorizada no avanza, la normalización de la lengua es imposible. Entonces no estoy diciendo que la enseñanza no es importante, la enseñanza es imprescindible, pero solo ella no puede. Y luego, entre comillas, acciones normalizadoras. Yo creo que en estos cursos que damos en Garabide tenemos que combinar, por una parte, cosas que se han hecho, realidades, pero que nos pueden quedar lejos por vuestra situación. Entonces, por ejemplo, no sé, una ITV, una televisión vasca con más de 1000 personas, o diferentes asociaciones locales con decenas de personas. Yo creo que está bien conocerlo, pero nos pueden quedar lejos. Pero hay acciones normalizadoras que son fáciles de realizar con poca gente y con poco coste. Entonces, por ejemplo, antes de hacer otras cosas, por ejemplo, con respecto al euskera, pues se han puesto en red cuentos en euskera, se puede hacer en cualquier lengua indígena. También aquí se ha hecho recoger pegatinas y realizar exposiciones, etc. Se puede hacer en cualquier sitio. Aquí también se hizo crear una editorial para fomentar la literatura, poesía, novela, cuentos para niños y niñas en euskera. Es una editorial, Elkar, que es una entidad importante. Durante décadas se organizaba ferias del libro y disco entre comillas, en euskera. También se puede hacer en cualquier otra lengua minorizada. O se organizaron los músicos euskaldunes, los músicos que cantaban y que vivían en euskera, en un colectivo que era Estoka Amairu. Entonces también se pueden hacer cosas no individual, sino también como colectivo. Y otra es, por ejemplo, actividades personales. Ahí tenemos en la red un tal Gaby de la Maza, que tiene 73.000 seguidores, y no sé si son miles, pero son cientos las canciones que ha pasado a karaoke. Entonces, que aunque poco presupuesto, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, esto se puede alargar este tema, pero bueno, se puede hacer muchas cosas, y actualmente, tanto con Internet como con las redes sociales, hay alternativas económicas. Aquí se puede hacer muchas cosas concretas, pero se pueden hacer muchas cosas, yo creo que están al alcance de todos y de todas. Y para ir terminando, una serie de temas a analizar y a tener en cuenta. Detrás de cada iniciativa hay un grupo muy reducido de personas. Si hay una corrica participa más de 500.000 de personas, cuando se puso en marcha, esto fue una cena entre 3 o 4. Y cuando se pone cualquier proyecto en marcha, esto no se hace en asambleas, sino se hace muy poca gente. Entonces, no esperar a que seáis muchos o muchas para empezar, porque todos los proyectos empiezan entre pocos. Lo que es importante es la voluntad de ser. Todo surge a partir de ahí. ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? Entonces, desde esa visión, desde ese querer lograr cosas, es la base de toda la dinámica. Luego, otro tema importante es quién realiza la acción, qué se hace desde la dinámica social, desde las instituciones públicas, qué se hace en colaboración público-social. Entonces, aquí muchas veces las administraciones no hacen todo lo que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por una parte, hacer cosas y por otro, que las administraciones también hagan lo suyo. Entonces, aquí decimos, ¿dónde gastar las energías? Entonces, un poco la propuesta que hago yo, por lo menos, es que haya un equilibrio entre el hacer y el pedir o el exigir. En la medida que hacemos cosas, tenemos un prestigio, adquirimos un prestigio y podemos hacer más cosas. Entonces, por ejemplo, lo que os digo, en el País Vasco ha habido décadas, se puede decir que de enfrentamiento entre la actividad social en torno al euskera y la administración, y hoy en día pues está en mejores condiciones, y Euskara al Día es un ejemplo de ello. Entonces, lo que puede ser un equilibrio entre el hacer y el exigir. Y luego está claro que hay que realizar acciones cada cual a su medida. Entonces, dinámicas posibles con apenas recursos. Entonces, lo que he intentado
pues lo que veréis con todo el curso en Garabide, que si medios de comunicación, euskalgintza, etcétera, etcétera, con actividades muy concretas que se pueden hacer. Y ahora sí, para terminar, un par de tres o cuatro cosas que no tienen que ver tiene que ver con el tema, pero no con el tema de las lenguas. Entonces, por una parte, los albañiles y la catedral y la visión estratégica. Estaba varios albañiles haciendo una catedral y fue una persona y le preguntó a uno, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, ¿no ves? Poniendo ladrillos. Fue donde otro y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y pues ya ves, haciendo una pared. Y le preguntó a un tercero y dijo, yo estoy haciendo la catedral. Y todos estaban haciendo lo mismo. Entonces aquí es la importancia de la visión estratégica. Hagamos cosas pequeñas o grandes que seamos capaces de ver a dónde vamos y cuál es el camino. Entonces, lo que está claro es que con el tema de las lenguas minorizadas estamos haciendo una catedral, que no se hace ni en 1 ni 2 años. Entonces tenemos que ir con acciones encaminadas sabiendo dónde vamos. Otra idea es el movimiento se demuestra andando y el análisis para la parálisis. O sea, no podemos tener todo clarísimo para empezar a trabajar. La teoría tiene que ir por delante, pero la misma dinámica nos enseñará cosas, por eso el movimiento se demuestra andando. Y luego, lo que os decía, no se puede estar siempre analizando, hay que poner las cosas en marcha. Entonces, por eso, sin quitar importancia, y por eso lo pongo en mayúscula, la visión estratégica, pues, teniendo esa visión y esa teoría, esa práctica, ir dando pasos. Luego otro tema importante, que ambiciosos sí, ilusos no. Una catedral no se hace ni en 1 ni 2 años, entonces tenemos que ser ambiciosos, lo que no es ambicioso no llegar a nada, pero también tenemos que ser conscientes de nuestras fuerzas. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una tensión, pero una tensión llevadera, entre lo que podemos y lo que queremos, y lo que queremos y lo que podemos. Y luego otro tema es gestionar eficazmente los esfuerzos. Esto no solo en empresas, en informática, en ingeniería, sino también en estos temas. Por una parte, yo veo importante el espíritu de cooperación, porque en la comunidad lingüística estamos las personas que vivimos en esa lengua, que queremos que esa lengua sea la nuestra, pero seremos de diferentes ideologías, de diferentes partidos, etc. Entonces nos une el tema de la lengua. Entonces tenemos que, por encima de otras diferencias, tenemos que tener ese espíritu de cooperación, de acuerdo. Otra cosa que con el corazón, hay que hacerlo con el corazón, pero solo con el corazón no. Ahí hace falta razón y gestión adecuada. Una cosa es no solo querer hacer cosas, sino hay que saber cómo hacerlo. Y luego, por poner otro detalle, reuniones adecuadas. Muchas veces se nos va el tiempo en reuniones. Entonces yo creo que las reuniones tienen que haber cada cuánto tiempo, de cuánto tiempo, hay que analizar las cosas, hay que tomar decisiones. Y como decía un amigo, las reuniones están al servicio del proyecto y no el proyecto al servicio de las reuniones. Entonces estas son 3 o 4 cosas que me surgen para gestionar eficazmente, para que querer sea poder. Y bueno, como he terminado con cosas técnicas, pues para terminar la exposición, pues deciros que yo estoy convencido de que el presente y el futuro son nuestros, y ánimo y adelante. Entonces, lo único, si habéis conseguido llegar hasta el final, daros las gracias en mi lengua, el euskera, eskerrik asko. En marzo nos encontraremos.